respondemos a varias preguntas que estuvieron haciendo ustedes a través de las redes sociales. La primera pregunta tiene que ver en cuanto a planes de viaje y lo que vamos a estar haciendo en este 2024. La segunda pregunta que teníamos hablaba de los miedos y tabúes del Chaco con respecto al uso del 4x4. El uso del 4x4, en qué momento usar alta, en qué momento usar baja. Me preguntaban si la Fortuner para uso overland era viable o mejor una Hilux. Los documentos para viajar a Ushuaia y a la carretera austral. Otra consulta tenía que ver con el manejo por primera vez en Talcal. Los bloqueos de diferenciales. Tipo de molinetes, los equipos de recupero. ¿Verdad? Los equipos de recupero que mostrábamos la otra vez. Así que para tener en cuenta estos tips que les voy a dejar. Bueno, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un programa de PIOF. Y en este caso vamos a hablar específicamente de un programa donde respondemos a varias preguntas que estuvieron haciendo ustedes a través de las redes sociales. Abrimos un poquito este canal para saber también qué es lo que quieren saber y en cuanto a aclarar aquellas dudas que tienen sobre lo que nosotros hacemos constantemente y muchas veces consideramos cotidiano, pero tal vez se nos están pasando algunas cosas. Por eso es que a través de nuestro Instagram solemos abrir aquel cuadrito de preguntas y hoy vamos a dedicarnos a responderles un poquito más en extenso aquellas preguntas que nos hicieron durante la semana y aquellas que fueron un poquito repetitivas. Así que hoy vamos a aclarar esas dudas y esperamos que sea de su agrado. Bueno, un poquito lo que nos preguntaban en cuanto a planes de viaje. La primera pregunta tiene que ver en cuanto a planes de viaje y lo que vamos a estar haciendo en este 2024 y sobre todo viajes al exterior. En este 2024 nosotros estamos planeando muchas actividades, incluso no solo con Toyota, sino también este año se suma una marca como Can-Am del grupo Toyotoshi, representada por Automarket, para quien también vamos a estar haciendo actividades. Además, también está pendiente la llegada de Sea-Doo a Paraguay, también del grupo Automarket, y es probable que también estemos sumando actividades para esta marca. Entonces, esto se suma a todo lo que ya tenemos planeado con Toyota y con todas las actividades normales que hacemos viajando por nuestro país, por lo que los viajes al exterior están un poco apretados. Vamos a ver si es posible, no descartamos, pero están un poco apretados porque obviamente queremos cumplir y nuestra prioridad es viajar por nuestro país. Y por supuesto también siempre es materia pendiente brindarles a todos los fanáticos de las marcas que representamos aquellas actividades en las cuales se puedan sentir parte y vivir un poco la experiencia de lo que nosotros hacemos. Así también pueden sentir que les pique ese bichito que a nosotros también nos picó hace mucho tiempo y contagiarse con esto que es tan lindo, recorrer nuestro país y conocer lo lindo de cada recoveco a través de estos viajes 4x4 y estos campamentos que hacemos. Así que una agenda bastante cargada este 2024 y nuestros viajes ya tradicionales que ustedes conocen van a estar repitiéndose, por supuesto visitando nuevos lugares, porque en cada viaje muchas veces nosotros no podemos recorrer cada punto porque pasamos por alto muchos puntos debido a que tenemos que llegar a destino. Siempre digo que el viaje es lo más importante, no el destino, pero también tenemos que llegar a un lugar, llegar a ese campamento que anhelamos, y eso nos hace pasar por alto ciertos puntos que en estos viajes de este año vamos a tratar de visitar aquellos lugares que fuimos pasando por alto en ocasiones anteriores. Tampoco vamos a poder visitar todos los lugares, por supuesto que quedan en el tintero muchísimos más, pero sí de a poquito vamos a ir completando esa larga lista de pendientes que tenemos. Así que eso es un poquito este 2024 lo que va a haber, lo que van a ver ustedes y lo que vamos a tratar de recorrer y cumplir
porque es hermoso, nuestro país es una maravilla y nos brinda un montón de oportunidades, y algo fantástico es que cada vez que recorremos encontramos mucho más lugares y decimos, esto nos falta, esto nos falta, esto nos falta, y es un sinnúmero de posibilidades que se abren, y es muy, entusiasma mucho, realmente entusiasma mucho, y esperemos que a las actividades abiertas que hacemos se puedan sumar y así también poder compartir con ustedes un poquitito de esto que hacemos, y que también ustedes puedan empezar a crear estas actividades de motus propio, o si no quieren hacerlo de motus propio, también pueden asistir a todas las actividades que nosotros hacemos, que van a ser muy bienvenidos. La segunda pregunta que teníamos se refería un poquito indirectamente también a esto, y hablaba de los miedos y tabúes del Chaco que muchas veces la gente tiene. Y sí, sabemos que el Chaco es una región muy vasta, es una región en muchos lugares todavía bastante inexplorada, y como se acostumbra a decir, el infierno verde. Hay muchos tabúes, hay muchos miedos, pero a lo largo de nuestros recorridos, y creo que hemos recorrido ya bastante el Chaco, si bien recorrer todo el Chaco es prácticamente, te llevaría toda una vida, no es fácil, es muy extenso y es muy lindo. Creo que no hay que tenerle miedo al Chaco. Sí hay que prepararse muy bien para recorrer, pero el Chaco se puede recorrer con distintos niveles de intensidad. No hay que tenerle miedo, el Chaco tiene mucha infraestructura y tiene muchísimos lugares hermosos que recorrer. Una de las cosas a las que la gente le tiene miedo es al calor. El Chaco creo que hay que recorrerlo, como me decía un gran amigo, los meses, para aquellos que pueden, ¿verdad? Porque yo por trabajo voy siempre, pero para aquellos que pueden, creo que hay que recorrer el Chaco los meses sin R. Esto me decía un amigo y creo que tiene mucha razón. Los meses sin R, y los meses sin R empiezan en mayo y terminan en agosto. Con esto vos te asegurás de no tener ese calor excesivo en el Chaco. Tal vez ya de junio en adelante empieces a tener clima seco, así que si lo que buscas todavía es verde, vas a tener todavía en mayo, pero ya sin temperaturas altas. Entonces incluso abril ya podés ir y vas a tener tal vez, no vas a tener las temperaturas altas del verano, pero sí, para aquellos que quieran ir en cualquier momento, creo que es una cuestión de chequear el pronóstico y no pegarle a esos días de temperatura muy alta, o tal vez ese viento norte cuando sopla, que hoy en día los pronósticos están disponibles. Creo que puede ser un poco, un poco avasallador para aquellas personas que visitan por primera vez y no están todavía acostumbradas. Para nosotros que trabajamos allá, creo que ya estamos acostumbrados a eso y sabemos un poco cómo convivir con eso. El Chaco es sencillamente hermoso. Hay que tener un poco de cuidado para aquellos que van a alejarse de las carreteras asfaltadas. Hay que tener un poco cuidado con el pronóstico del tiempo y saber que cuando va a llover hay que estar cerca de esas carreteras asfaltadas, porque muchas carreteras del Chaco se clausuran cuando hay lluvia y no vas a poder retornar sino hasta que se seque esa ruta. Y aquellas que no se clausuran, podés retornar, pero vas a tener cierta dificultad por la dificultad misma del suelo del Chaco cuando está mojado. Incomodidad. El Chaco no es incómodo. El Chaco realmente, por más de que, mi experiencia es que por más de que haga calor durante el día, normalmente, cierto que hay excepciones, pero normalmente durante la noche es fresco. Así que mientras haces el fuego, te preparas alguna comida para cenar, vas a estar con un poco de calor si hace calor durante el día, pero ya la noche se vuelve fresco. Es como un clima casi desértico, tiene mucha amplitud térmica, así que a la noche baja mucho la temperatura y vas a tener una noche fresca. O sea, para dormir en carpa, si ese es tu objetivo, creo que el Chaco es fantástico. Y si no, el Chaco Central ofrece hoy en día una oferta hotelera, valga la redundancia, realmente fantástica. Tenés
hoteles espectaculares por todos lados. Creo que el Chaco Central tiene una infraestructura hotelera envidiable y es cuestión de revisar. En Google está todo disponible y podés usar de PC el Chaco Central, tenés asfalto hasta ahí y de ahí salir a recorrer todo lo que quieras y volver al Chaco Central, que vas a tener sin ningún problema todo disponible. También Carmelo Peralta ya tiene hoteles, en Vallanera hay hoteles, en La Patria hay hoteles, creo que hay un nuevo hotel en 4 de Mayo. Hay muchísimos lugares donde si no es dormir en carpa tu objetivo, vas a tener disponibles hoteles y realmente vas a pasar muy bien. En Pozo Colorado mismo hay hoteles, en Pirajú hay hoteles, en todos lados hay hoteles y vas a tener sin problema esa capacidad de alojarte en estos lugares. Los hoteles del Chaco Central son un lujo total, realmente un lujo total. Las colonias tienen hoteles de primera. Cualquiera de las ciudades de las colonias, Neuland, Loma Plata, Filadelfia, tienen una infraestructura hotelera y restaurantes realmente de primera línea. Creo que no hay nada que envidiar a ninguna ciudad con la infraestructura que tienen en el Chaco. Así que eso de pasar mal en el Chaco está descartado, es solo cuestión de planear un poquitito. Animales salvajes. Mucha gente tiene miedo de los animales salvajes en el Chaco y yo, con todo lo que anduve ya por el Chaco, vi muchísimos animales salvajes. Creo que vi casi todos. Me falta el tatucarreta, es un animal que todavía no vi. Pero después creo que ya vi casi todo. El guanaco. El guanaco todavía no lo vi tampoco. Pero después creo que ya vi casi todos los animales salvajes que habitan el Chaco. Y nunca tuve ningún problema. He hecho campamento en todos los lugares. Nunca tuve problemas con animales. Siempre tomo ciertos recaudos de no dejar a la noche cuando me acuesto a dormir, no dejar comida al alcance. Pero es sumamente difícil de que un yaguareté o un león se te acerque al campamento. Lo que sí va a tener es aguaraí. Los zorritos te van a visitar y te van a comer toda la comida que dejes por ahí. Eso es categórico, ¿verdad? Pero que un animal grande se te acerque al campamento es muy difícil. Siempre es recomendable hacer fuego, ¿verdad? Y en cuanto a los reptiles, víboras y demás cosas, creo que nunca está de más llevar un suero antiofídico y tener cuidado, no meter la mano en cualquier lado, siempre patear un tronco cuando vas a mover, atender donde vas a pisar, utilizar linternas a la noche, tener un poco de cuidado, pero no tener miedo. Creo que no tener miedo es tener cierto cuidado. Creo que es la misma posibilidad de que te pique un alacrán acá en la región oriental o tal vez una víbora. Veo víboras también, recorro mucho región oriental en el campo y veo la misma cantidad de víboras que veo en el Chaco, veo en la región oriental. También veo la misma cantidad de arañas y alacranes y no es algo de lo que haya que tener miedo, ¿verdad? Simplemente hay que tener ciertos cuidados. Nosotros estamos yendo a invadir su hábitat, entonces ellos no tienen miedo a nosotros, esa es la verdad. Así que si caminamos con cuidado, ellos se retiran y se alejan. Nosotros nos dan el espacio a nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Y al hacer fuego, ellos entienden que nosotros tomamos ese lugar por esa noche y no nos van a venir a molestar. Eso es categórico, nunca me pasó y espero que nunca me pase. Pero incluso con los chicos hacemos campamento y nunca tenemos ningún problema. La inseguridad. Inseguridad en el Chaco creo que es de los sitios más seguros para hacer campamento en el país. En el Chaco la gente te ayuda, en el Chaco la gente te cuida, en el Chaco la gente es amable, va a acercarse y va a preguntarte si necesitas algo. Inseguridad del Chaco creo que está totalmente descartada. Por supuesto que no te vas a ir a hacer campamento en un lugar donde ya ves que hay un movimiento de gente que tal vez esté ingiriendo bebida alcohólica y esté pasada de copa, porque evidentemente hay que ir a buscar problemas, ¿verdad? Pero si vos haces campamento en un lugar donde
considerás que estás solo y nadie te va a molestar, categórico, nadie te va a molestar. En el Chaco nadie te va a molestar. Máximo va a pasar alguien y te va a preguntar si no necesitas nada. El Chaco tiene esa bondad y desde mi punto de vista es uno de los lugares más seguros para hacer campamento de nuestro país. Aislamiento. El aislamiento, creo que todos los que vamos al Chaco a hacer campamento o hacer estas excursiones buscamos aislamiento. Para las personas que no quieran aislamiento, creo que el Chaco no es el lugar correspondiente. O tal vez sí, pero el Chaco Central, donde están las ciudades más grandes, ahí no vas a tener aislamiento y vas a tener concurrencia de gente. Pero más allá de eso, creo que sí, cuando vas al Chaco buscas aislamiento y yo disfruto de ese aislamiento. A mí es lo que me recarga de energía y es lo que me gusta principalmente del Chaco. La gente muchas veces me dice que hay poco para ver y hay poca infraestructura y desmiento totalmente eso. En el Chaco hay muchísimo para ver. En el Chaco es realmente infinito lo que hay para ver y lo dije en el comienzo. Es increíble la cantidad de cosas que sigo encontrando y que me faltan visitar. Y es cuestión de definir qué uno quiere ver, porque definitivamente no vas a ver todo en un solo viaje. Y desde dónde vas a empezar a ver. Puedes irte a General Díaz y ver desde ahí un grupo de cosas. Puedes irte a la zona de la Ruta 12 bajo Chaco y ver ahí un grupo de cosas. Puedes irte al Chaco Central y quedarte unos cuantos días por ahí. Hay muchísimo para ver. Puedes irte a la zona de Carmelo Peralta y disfrutar ahí. Puedes irte a la zona de Bahía Negra y disfrutar esa zona. Puedes irte a la zona de Pozo Hondo y disfrutar esa zona. Ahí tenés el campamento de Embocadura, la entrada del Pilcomayo. Puedes irte a la zona de Infante Rivarola, ahí tenés el inicio de los Hitos, la frontera con Bolivia. Puedes irte al Cerro Cabrera, puedes irte al Cerro León. En definitiva, una inmensidad de cosas. Puedes hacerte un tour por los parques nacionales del Chaco, que son gigantes y son hermosos. Los Fortines, la historia de la Guerra del Chaco, recorrer la historia de la Guerra del Chaco. Realmente, la Laguna Salada es interminable, hay muchísimas cosas para hacer. Entonces, realmente es cuestión de que decidas qué querés ver, porque poco para ver no hay muchísimo para ver en el Chaco. Y la poca infraestructura que me dijeron tampoco es así, ya les dije, hay muchísima infraestructura y de primer nivel. Otra pregunta que me hacían era con respecto al uso del 4x4. El uso del 4x4, en qué momento usar alta, en qué momento usar baja. Y la verdad es que nosotros tenemos los cursos 4x4 donde enseñamos realmente cuál es el uso y en qué momento aplicar cada uso de esto. Porque no es solamente usar el 4x4, sino también hay un método seguro de evaluar la situación y evitar cualquier riesgo, ya sea para los ocupantes o para el vehículo. Pero haciendo un análisis macro y dando una recomendación general, te diría que ante cualquier duda que vos tengas sobre el camino o sobre la tracción del vehículo, ya pongas 4x4. El 4x4 no se desgasta, el 4x4 no te va a hacer menos, o sea, poné y anda seguro. 4x4 alta. Y 4x4 baja, usa cuando vos consideres que vas a andar por debajo de 50 km por hora y necesites que tu vehículo haga fuerza, ya sea subidas, andar entre piedras, arena pesada o barro pesado, huellones pesados o lo que sea parecido, donde vos estés por debajo de 50 km por hora y necesites que tu vehículo realmente tenga mucha fuerza. Entonces vos ahí vas a andar con la caja reducida y ese vehículo va a estar utilizando la mayor fuerza disponible posible del motor a través de la caja reducida. La siguiente pregunta tenía que ver con la Fortuner. Me preguntaban si la Fortuner para uso overland era viable o mejor una Hilux. La Fortuner es realmente fantástica. La Fortuner es una camioneta excelente, es
igualita que la Hilux. O sea, es imposible decir que una Hilux es mejor que una Fortuner. Incluso la Fortuner es más cómoda que la Hilux por el tipo de suspensión que monta atrás. Y en cuanto a tracción, es igualita. O sea, todo lo que tiene la Hilux tiene la Fortuner. No hay ninguna diferencia. Todo lo que nosotros hacemos con la Hilux podés hacer con la Fortuner. La única diferencia que tenemos entre la Fortuner y la Hilux son pros y contras que ya depende exclusivamente de tu uso, así que lo vas a definir vos. Y bueno, te voy a partir de la base de la capacidad de ocupantes. En la Fortuner tenés 3 hileras de asiento, ¿verdad? Y también tenés la segunda fila rebatible, que es reclinable, perdón, donde vos tenés, y también rebatible, por supuesto, también podés ampliar esa capacidad de carga y tener la capacidad de carga de casi una camioneta cabina simple, ¿verdad? Y esa segunda fila también se reclina, lo cual hace que si no tenés pasajeros en la tercera hilera de asiento, los pasajeros de la segunda línea de asientos, que si son adultos, van a ir mucho más cómodos que en una Hilux. La suspensión trasera es mucho más cómoda y ya cuando vas con más de 4 pasajeros, creo que deberías ir en una Fortuner, porque 5 en una Hilux, a no ser que sea un niño el del medio y sea un niño chico, ya vas incómodo, ¿verdad? Además, otra ventaja de la Fortuner es que todas tus cosas van cerradas, no tenés polvo y por supuesto todo está seguro. Vos estacionaste en un hotel, ya veaste la camioneta y se quedó todo cerrado. No hay ninguna posibilidad de que nadie meta la mano en la carrocería y te saque algo, ¿verdad? Esa es una gran ventaja de la Fortuner. Y como ya decía, todo el lujo que tenés y esa suspensión trasera que es realmente mejor, ¿verdad? La Hilux, por el otro lado, tiene una mayor capacidad de carga y lo que tenés es que tenés la posibilidad de alzar cosas sucias, ¿verdad? Sin ensuciar la camioneta. Llámese, de repente alzaste un repuesto, alzaste algo lleno de barro, una eslinga, lo que sea, directamente lo tirás en la carrocería y no estás con el drama de que se te ensució adentro de la camioneta o algo que tenía olor. Mis hijos se caracterizan por recolectar cosas, entre ellos huesos que encuentran de animales muertos, ¿verdad? Es un hobby que tienen. Y de repente te hacen algo y está lleno de hormigas. Y si tenía una Fortuner, creo que la camioneta se me iba a llenar de hormigas. Entonces te tiran en la carrocería y si tenía hormigas, después vemos qué hacemos. Lavamos con la hidrolavadora y solucionamos para que pase a la colección de cosas. O si no tiene nada, lavamos bien y guardamos, ¿verdad? Pero es algunas cosas por las que yo opto por la Hilux, entre ellas la mayor capacidad de carga. Y también a veces llevo combustible y como uso también en la estancia, alzo cosas sucias y distintas cosas que en una Fortuner me complicaría un poco, y como yo tengo 2 hijos, para mí es suficiente la capacidad de pasajeros que tengo en la Hilux. Esa es un poquitito la diferencia y el motivo por el que yo elijo la Hilux, pero la Fortuner es una camionetaza, totalmente. No le tengas miedo, que es igual o más guapa que la Hilux. La siguiente pregunta tenía que ver con los documentos para viajar a Ushuaia y a la carretera austral. Para viajar, para hacer ese viaje que nosotros hicimos, que fue a través de Argentina y Chile, lo que tenés que tener, vamos a ver, lo que nosotros llevamos, porque no sé si es un requerimiento para todo el mundo. Yo les voy a contar lo que nosotros llevamos y ahí ustedes definen cuál es la situación de cada uno, porque tal vez pueden haber variaciones también desde que nosotros viajamos, que ya hace un año hasta ahora, así que consultar con cada consulado o con cada embajada no estaría de más. Pero nosotros viajamos con la cédula verde del vehículo a nombre del propietario del vehículo, cédula de cada uno de los ocupantes y además la carta verde, que siempre es importante leer en la carta verde que te emiten, que contemple los países por lo que vas a estar pasando. En este caso, Chile y Argentina. Porque ha sucedido con amigos que han viajado y la carta verde no contemplaba Chile, por ejemplo. Entonces han llegado a la frontera de Chile y su carta verde contemplaba Argentina, contemplaba Brasil, Uruguay, pero no Chile. Y en ese caso no pudieron ingresar a Chile. Así que eso es importante contemplar en el caso de ese viaje. Otra consulta tenía que ver con el
Manejo por primera vez en Talcal. Bueno, el manejo por primera vez en Talcal creo que es algo que no tiene mucha complicación, pero sí hay que tener un poco de cuidado. Número uno, ante la duda, como dije en un comienzo, poner 4x4. El 4x4 no se desgasta, el 4x4 lo único que va a hacer es que tu manejo sea más seguro. Así que poner 4x4 va a hacer que vos tengas mayor control del vehículo. Ya ven que hace poco levantaba en las historias de Instagram, levantaba que yo incluso dentro del campo, por más de que sea un camino lindo, pongo 4x4 a fin de romper menos el camino. Entonces la camioneta no patina y destruyo menos mi camino interno. Ese es un uso que yo le doy al 4x4 también, ¿verdad? Así que el 4x4 no es necesariamente solo para cuando estás trancado, no, es para tiene un millón de funciones y una de ellas es que andes más seguro. Así que Talcal, métele 4x4, solucionar el problema y andar más seguro. Si encontrás una zona donde el Talcal está profundo, no atropelles. Sería bueno que te bajes a revisar si es muy profundo, porque pueden haber troncos metidos en ese Talcal. Muchas veces la gente se tranca y lo que hace es mete troncos en las huellas para calzar sus camiones o camionetas y así lograr tracción y salir de esa situación, y ya no sacan esos troncos y se queda enterrado en el Talcal. Luego vos venís, eso está cubierto de talco, le pegás a ese tronco y ese tronco puede entrar por el radiador, puede entrar por la cubierta, puede hacer cualquier cosa. Si vos atropellás eso, además de tener un problema mecánico, me ha pasado con una camioneta que trabajaba en el campo, que el chofer no entró a revisar, le pegó, desbandó una cubierta y le tiró y volcó la camioneta. O sea que por no entrar a revisar y entrar muy rápido a ese lugar, terminó volcando la camioneta y en un daño total de la camioneta. Así que si el Talcal es profundo, mejor revisar, porque pueden haber troncos de vehículos que quedaron trancados y se usaron para calzar para salir. Una vez que entras, tampoco atropellar, porque puede haber cualquier cosa adentro de ese Talcal. Entrar a una velocidad constante y mantener la velocidad. Muchas veces va a pasar que en el medio esa tierra pega al frente de la camioneta y sube sobre el parabrisas, y a veces nos quiere asustar esto, ¿verdad? Por supuesto. Y tendemos a soltar el acelerador. No hay que soltar, hay que mantener, no acelerar más porque eso va a hacer que la camioneta cabe y se hunda, y tampoco soltar. Mantener constante la aceleración y eso nos va a sacar al otro lado. Es una aceleración continua lo que nos va a sacar al otro lado. Pero siempre teniendo en cuenta no entrar a lo loco y no atropellar, porque ahí vamos a golpear el vehículo y eso termina en una falla mecánica que nos termina dejando a un costado. El tema del filtro de aire es algo a tener en cuenta. Si podés, siempre con un vehículo con snorkel, cuando vamos a transitar por Talcal, tener un filtro de aire de reserva en caso de que tu viaje vaya por varios días, más de uno, pero tener un filtro de aire y cada tanto revisar ese filtro de aire. Siempre es importante revisar el filtro de aire en un lugar donde para en una sombra, al costado, donde no haya tránsito de vehículos, porque si vos destapás la caja de filtro de aire y está pasando un camión, todo ese polvo que tira el camión va a ir a tu caja de filtro de aire y por ende va a entrar al motor, ¿verdad? Entonces, mientras vos vas a estar sacudiendo, cambiando tu filtro de aire, el pulmón de tu camioneta va a estar destapado. Por lo tanto, si el viento ese día está viento norte, ponete al norte de la ruta. Entonces cualquier vehículo que pase va a hacer que el viento norte va a llevar el polvo hacia el sur. Entonces vos vas a estar del otro lado y vas a estar dentro del lado seguro, vamos a decir. Alejate un poquito de la ruta, ponete en una sombra y ahí haces ese trabajo. Y es importante que practiques ese cambio de filtro de aire con alguien que te pueda dar una mano, ya sea tu mecánico, ya sea alguien que entienda, para que practiques cómo cambiar ese filtro de aire acá en tu casa, en Asunción, en tu taller, donde quieras, pero que puedas aprender en una forma segura y no te vayas a probar allá y después rompas. Las cajas de filtro de aire son de plástico muchas veces y no rompa una pestaña o uno de los cierres y después,
si se te queda abierta esa caja de filtro de aire, hule. Ahí vas a chupar polvo, sí o sí, y ahí se acabó tu motor y eso es lo peor que te puede pasar. Así que practicar ese cambio de filtro de aire acá con alguien que te enseñe y que te enseñe de verdad cuál es la forma segura de cambiar ese filtro de aire. Usar filtros de aire de calidad, repuestos originales, no pilotear con eso porque poner un filtro de aire más o menos es lo mismo que andar sin filtro de aire. Repuestos originales es mi recomendación siempre. Por más de que haya algunos que traen firulete y te dice este anda mejor, no. Poner nomás el original, que por algo la marca recomienda su filtro y podés sacudir el original y volver a poner, que no pasa nada. Y vas a estar usando con 2-3 sacudidas el mismo filtro de aire sin ningún problema. Entre que cambias, pones uno nuevo, sacudís el anterior, guardás para que no le entre polvo y en el próximo cambio volvés a poner ese otro. Y bueno, y luego para salir al asfalto sería bueno que tengas uno nuevo porque ahí vas a estar dándole mucho ingreso de aire a ese sistema de succión, de alimentación de aire del motor, y ahí es donde se empiezan a forzar esas partículas de polvo a través del filtro de aire y eso va a hacer que en algún momento pase tierra al turbo o a la admisión y va a terminar generando daño. Así que practicar el cambio de filtro de aire, llevar filtro de aire de reserva, controlar vos mismo, nunca mandar cambiar tu filtro de aire. Vos cambia tu filtro de aire, porque mandar cambiar filtro de aire es la receta mágica para tener problemas. Sí o sí, hace vos ese trabajo delicado, no mandes a hacer, porque normalmente la historia que escuché terminaron en problema el mandar a cambiar filtro de aire. Así que hace vos, controla, move la caja, asegúrate mientras esté cambiando, asegúrate de que no haya polvo, que el viento no esté trayendo polvo. Si podés pasarle un trapo antes de abrir la caja, limpiar un poco con polvo, sacudir un poco de tal manera a que ese polvo que está ahí alrededor de la caja no ingrese. Y luego, si tenés un trapo limpio también es importante que tapes esa entrada de filtro de aire, pero si vas a hacerlo, deja una cola del trapo colgando, porque también hay gente que mete el trapo adentro de la toma y luego cierra el filtro y se olvida. Y vos arrancás y ese trapo ¡pop!, se va adentro de tu admisión. Eso es muy malo. Entonces yo lo que hago es pongo el trapo, esa franela amarilla, y le dejo colgando una cola. Entonces cuando cierre el filtro de aire voy a ver la cola de franela amarilla que está ahí y me voy a acordar, bueno, tengo que estirar y sacar, ¿verdad? Pero eso es un tip que yo uso, no sé si les sirve, pero entonces durante lo que pase ahí no va a entrar polvo a la admisión y vamos a estar cambiando ese filtro de aire. Yo suelo llevar filtro de aire de repuesto, trato de usar por lo menos, tengo snorkel, así que trato de usar 2 filtros que voy sacudiendo y cambiando mientras estoy en la tierra, y cuando empiezo el retorno uso el tercer filtro, que es un filtro nuevo, porque sé que le voy a venir dando aceleración constante y voy a estar metiendo un flujo de aire intenso que va a hacer que cualquier partícula que haya estado impregnada a ese filtro va a forzar y evidentemente en algún momento puede pasar. Entonces esa es mi forma de cuidar eso y espero que les sirva. Bueno, otra pregunta tenía que ver con respecto a los bloqueos de diferenciales. Bloqueos de diferenciales hay de distintos tipos. Tenemos los bloqueos electrónicos, tenemos los bloqueos mecánicos y luego los bloqueos que son neumáticos. Esta pregunta específica era sobre un bloqueo neumático. En el caso de mi camioneta tengo un bloqueo original de fábrica, pero hay camionetas que no tienen bloqueos originales de fábrica y uno le puede poner, ¿verdad? Empresas como ARB hacen bloqueos que se pueden poner después, son neumáticos y uno puede montar, consta de un sistema que va dentro de la olla del diferencial y un compresor de aire. Esto funciona con
presión neumática y engancha y desengancha con esta presión. ¿Cómo instalar esto? Yo no conozco, hemos instalado varias en nuestras Land Cruiser anteriormente, pero cómo instalar yo no puedo describir específicamente porque sé que es un trabajo tedioso y se requiere de alguien especializado para esto. Porque cualquier error puede dejar enganchado el bloqueo y romper el diferencial o directamente puede hacer que no trabaje bien. Y he visto situaciones en las que no trabaja bien y el bloqueo está constantemente, uno escucha el compresor que trabaja y para, trabaja y para, trabaja y para. Eso significa que el bloqueo no está enganchando correctamente y eso también puede generar que los dientes del diferencial se coman. Así que recomiendo que consulten con la gente de ARB Paraguay, Mecauto o los representantes correspondientes o los distribuidores correspondientes con los que adquirieron su bloqueo, porque la instalación de eso tiene que ser hecha por gente que realmente entiende de la instalación de bloqueo de diferenciales neumáticos. Bueno, tipo de molinetes es una consulta que también me hicieron y voy a hablar un poquitito de esto. Los molinetes son un accesorio de recupero que uso hace mucho tiempo. De hecho, antes cuando viajábamos al campo, cuando yo era chico, a nuestro campo del Chaco, cada vez que íbamos era necesario el uso de molinete, porque la ruta era muy fea y era sí o sí, teníamos que usar molinete, polea de reenvío y era todo con cabo, ¿verdad? Incluso llegábamos a usarlo cuando no había de qué atarse, usábamos los angelitos, que eran unas varillas, no conozco muy bien cómo se miden las varillas, pero eran más o menos del ancho de un dedo gordo y se enterraban 3 varillas de más o menos 1 metro de largo en el suelo, se unían con cadenas y ahí atábamos el molinete para salir hacia adelante porque no habían árboles de donde enganchar en algunos tramos y con eso salíamos hacia adelante. Y en ese entonces nuestro molinete, si no mal recuerdo, en una Hilux que teníamos la primera era 89 y 87, perdón, y en esa Hilux era un molinete de 9.000 libras a cabo, ¿verdad? Y bueno, ahí empezaban la historia de la molineteada en serio, ¿verdad? Porque antes eran molinetes que teníamos, pero luego la Land Cruiser 93 trajo el molinete original y demás cosas. Pero antes eran molinetes que eran de poco uso. Ese Warn 9000 usamos como... creo que pagó su precio repetidas veces. Bueno, los tipos de molinetes van a ver que hay molinetes a cardán, hay molinetes eléctricos y hay molinetes hidráulicos. Los molinetes a cardán son aquellos que se enganchan desde adentro. Hemos usado esto en algunas camionetas serie 61. Son molinetes con muchísima fuerza. Pero hoy en día las camionetas ya no traen eso. Creo que venían en las camionetas de los 80 y hoy en día ya no vienen, ¿verdad? Van enganchados a la caja. El molinete hidráulico es un molinete que se usa en grúas. Van a ver en las grúas, eso que usan atrás para levantar, eso es hidráulico. Y los molinetes eléctricos, que es lo que hoy usamos. Y hay de distintas marcas, distintas procedencias, de todo un poco. Nosotros... todo lo que estamos usando hoy en día son Warn y en el caso de nuestra Hilux tiene un Warn de 12.000 libras. ¿Por qué fuimos a 12.000 libras? Bueno, el cálculo de molinete normalmente uno hace en base al uso que le va a dar, ¿verdad? 12.000 libras traducido a kilos son aproximadamente más o menos, porque no es exacto este cálculo que yo hago, pero yo siempre divido a la mitad y son 6.000 kilos. Nuestra Hilux no pesa ni por si acaso eso, pesa mucho menos. Pero lo que pasa es que calculamos eso por el hecho de que muchas veces nosotros estiramos un acoplado, podemos quedarnos trancados con el acoplado y también nos hemos puesto en situaciones extremas donde no nos da la situación para usar una polea de reenvío o directamente no tenemos el largo suficiente para usar polea de reenvío. Y porque recordemos que la polea de reenvío lo que hace es duplicar la fuerza del molinete,
pero también te reduce a la mitad el largo de tu cuerda del molinete, ¿verdad? O cabo, dependiendo de lo que estés usando. Entonces, con un molinete de 12.000, nosotros con 6.000 kilos calculamos que vamos a estar sacando de la camioneta siempre de la situación, porque hay muchas veces en que la camioneta debe tener cargada con todas las cosas, no llega a los 3.000 kilos, o ponerle 3.000 kilos, pero en una situación donde enterrás el diferencial en el barro, ese barro genera succión. Vamos a sumarle que están los brazos de la suspensión independiente también enterrada en el barro, y ese barro mismo, como en el caso de Pilcomayo, que es un barro sumamente pegajoso, ese barro de sedimento genera una succión. Ahí es donde ese peso fácilmente se va al doble, y ahí llegamos a los 6.000 kilos sin necesidad de estar estirando un acoplado, ¿verdad? Y hay muchas veces en los que el tiro de la camioneta no se da en línea recta, sino que incluso hay que estirar hacia el costado, o tal vez hay que estirar la camioneta hacia arriba, ¿verdad? Entonces, todo eso reduce esa capacidad y los 6.000 kilos de tiro no son reales. También hay que considerar que las 12.000 libras o 6.000 kilos de tiro que ofrece el molinete en su especificación son en las primeras 3 vueltas del molinete. Luego, a medida que el molinete va liando, esa capacidad de tiro se va reduciendo. O sea que es un poquitito complicado si vas a depender muy justo de tu capacidad de tiro de molinete. Por eso a veces preferimos sobredimensionar un poco. La línea de molinetes One, según lo que yo conozco en el uso de camioneta, va de 8.000. Hoy en día 9.000 ya es algo del pasado, ya es un molinete que no se hace más. Creo que va a 8.000, 10.000 y 12.000. En cuanto al uso que hoy hay, nosotros tenemos todos 12.000. Y bueno, la experiencia nos llevó a esto, ¿verdad? Antes teníamos en la Land Cruiser doble cabina, tuvimos el caso en que montamos un 10.000 y en un momento cuando nos quedamos trancados en el Pilcomayo estábamos con los 2 diferenciales hundidos, y esa camioneta tiene las hojas de elástico por debajo del diferencial y también estaban hundidas en el sedimento, y tuvimos que usar polea de reenvío con el problema que no teníamos dónde anclar. Entonces, en ese momento hay un video al respecto, que llegó un tractor a rescatarnos. El tractor también se hundió, y lo que hice fue poner por el tractor hundido una extensión, una eslinga de extensión, y usé una polea de reenvío a la camioneta, y ahí logré sacar la camioneta, pero con el molinete directo en 10.000 no me sacaba. Entonces, con el reenvío más la línea de extensión llegué al tractor, y ahí, duplicando la fuerza a 20.000, ahí logró levantar la camioneta del sedimento. Entonces, de ese momento dije, bueno, con 10.000 no estoy en el lado seguro si tengo que usar polea de reenvío. Y en cuanto a peso, en cuanto a dinero hay un pequeño aumento de 10.000 a 12.000, pero en cuanto a peso no tanto. Siempre hablando de cuerda sintética. Si hablas de cabo, sí te vas a un peso mayor. Y cuando hablas de cuerda sintética, el peso no es tanto. Entonces, preferí invertir un poquito más de dinero, quedarme con la cuerda sintética, porque todos ya usamos cuerda sintética hoy en día, más que nada por peso. El cabo es fantástico. A mí me gusta mucho el cabo, más allá de que hay un cierto problema con la seguridad. Cuando el cabo se suelta, vuela. La cuerda no. Es más difícil que vuele. Al manejar el cabo es mucho más cómodo, pero el cabo tiene cierta resistencia al maltrato que la cuerda no tiene tanto, ¿verdad? Pero tengo que decir la verdad, esta cuerda que estoy usando me viene mostrando mucha resistencia al maltrato y estoy muy contento. Así que no estoy nada arrepentido con el cambio a cuerda de cabo, y el manejo es sumamente más fácil. Incluso el cabo teníamos que liar por el paragolpe de adelante, y en esta camioneta no tengo las orejas que tenía en la Land Cruiser, entonces no puedo liar. ¿Qué hago? Cuando salís del barro no te da para meter el molinete otra vez en su lugar,
Tenés que querer llegar al final del huellón y ahí a lo mejor ordenás. Pero entonces lo que hago es traigo toda la cuerda, meto en la alfombra del acompañante y cierro la puerta. Entonces se queda toda la cuerda ahí y al no ser cabo, la cuerda no daña la goma de la puerta. Entonces meto todo ahí y después cuando llego a un punto seco, ahí ordeno todo. Pero son ya ventajas que uno va teniendo con la cuerda en vez del cabo. Y bueno, uno va aprendiendo también cómo usar después de sucesivas trancadas. Sí hay que tener ciertos cuidados. Los productos de lavadero no le gustan a la cuerda. Esos productos abrasivos de lavadero, los cuales a mí tampoco me gustan, ¿verdad? Trato de que no se usen en mi vehículo, pero hay que tener mucho cuidado porque dañan la cuerda. También el sol. Dejar la cuerda al sol expuesta mucho tiempo no le gusta. Genera un desgaste, así que hay que tener cuidado con eso y tratar de tener siempre ordenado el molinete después del uso. Algunos cuidados básicos, pero más allá de eso no. Es súper noble y estoy muy contento. Eso es, creo que en cuanto a molinetes, la recomendación, no sé si todo el mundo deba ir por un molinete de 12.000, mi uso es bastante específico. Creo que con uno de 10.000 la gente con una Hilux va a estar sumamente bien. El de 8.000 me parece chico. Soy sincero, el de 8.000 para una Hilux me parece chico. Vas a tener que usar casi siempre polea de reenvío. Vas a tener que duplicar esa fuerza porque te vas a tener que ir a 16.000 para sacar de la mayoría de las situaciones complicadas. Bien complicadas hablamos. Las situaciones fáciles vas a salir sin ningún problema. Pero las situaciones complicadas vas a tener que duplicar la fuerza. Sí o sí vas a tener que tener polea de reenvío contigo. Y tener polea de reenvío te obliga a tener otros artefactos. Una eslinga de prolongación, una eslinga para el árbol. Ya tenés que tener más grilletes sintéticos. O sea, todo lo que vas a gastar en todo eso tal vez convenga ir a un molinete más grande, más fácil, para estar del lado seguro. Mi opinión. La pregunta 9 está bastante relacionada también a esto y habla de los equipos de recupero, ¿verdad? Los equipos de recupero que mostrábamos la otra vez en nuestra camioneta. Nosotros tenemos ese tamborcito que es un tamborcito que siempre tenemos con nosotros en los viajes, siempre va en la carrocería de la camioneta. Es un tamborcito, es un invento mío, porque realmente no le entra agua, siempre está todo junto. Es más fácil eso, bajar, siempre está todo junto y cargar, y está todo en un solo lugar. Y además no le entra polvo, no le entra agua. Y me gusta, realmente me gusta tener mis cosas de esa manera, ¿verdad? Es fácil de atar, no se mueve la carrocería, es agradable. Dentro de ese tamborcito, ¿qué es lo que siempre tenemos? Nuestra cuerda cinética es la estrella del recupero. La cuerda cinética Factor 55 es nuestra estrella. Esa cuerda está en todos los recuperos que hacemos, porque al menos lo que hago con mi camioneta, ¿verdad? Porque los recuperos que hago con mi camioneta, a mí no me gusta que mi camioneta se golpee. Y si vos usás una eslinga de mala calidad o tal vez una eslinga que no es la correcta, los vehículos se golpean. Cuando vos das el golpe seco ese, se golpea transmisión, se golpea el chasis, se golpean un montón de cosas que a la larga terminan repercutiendo en daños mecánicos de la camioneta. Y con esta cuerda cinética no pasa eso, por el contrario, es un estirar suave, siempre le sacás, no hay daños, es agradable, por eso siempre una cuerda cinética está en nuestro kit de recupero, eso sí o sí. Y cuando yo uso, porque le quiero tanto a mi cuerda cinética que no presto, entonces siempre tengo otro tipo de eslinga para cuando alguien me pide préstame para sacar, le doy otra eslinga, no le doy mi cuerda cinética porque solamente yo uso mi cuerda cinética, esa es la verdad. Luego tenemos eslinga de prolongación, que es lo que yo le contaba, cuando el molinete no alcanza o cuando hay que duplicar la fuerza del molinete con las poleas de reenvío, ahí uso la eslinga de prolongación. O de repente, si mi cuerda cinética no alcanza hasta un punto donde termine el huellón y tengo que estirarle a esa camioneta desde un punto más lejano, entonces uno mi eslinga de prolongación a la cuerda cinética y eso me da la distancia necesaria para que la camioneta que va a estirar, en este caso normalmente la mía,
esté en un punto donde tenga tracción buena y no necesariamente tenga que enterrarme. Así que la linga de prolongación siempre está presente también ahí. Grilletes metálicos, siempre lo más grande posible. Grilletes sintéticos, que es lo que más uso. Grilletes metálicos casi no uso, pero siempre tengo, porque no pongo mis grilletes sintéticos en superficies cortantes. Normalmente si va a cortar algo, no uso mis grilletes sintéticos porque también los cuido mucho. Polea de reenvío, que ya les expliqué el uso. Uso para mis molinetes para duplicar la fuerza. Guantes. Siempre cuidar las manos son nuestra herramienta número 1, así que todos estos artefactos de los que estamos hablando de fuerzas realmente importantes, 4.000 kilos, 9.000 kilos, 10.000 kilos, 6.000 kilos, todo tiene la fuerza suficiente para cortarnos cualquier dedo o incluso la muñeca. Así que, y cuanto menos hacernos un daño muy importante en las manos. Así que guantes, siempre guantes. Porque eso va a evitar que no, o por lo menos nos va a dar el espacio necesario para que cuando sintamos que algo nos está apretando, pegarle un grito a quien está manejando operando el artefacto, o si nosotros estamos operando con la otra mano, sentir y retroceder, o avisarle que retroceda, o sacar la mano y que se dañe el guante, pero no nuestras manos. Nuestras manos son la herramienta número 1. Siempre hay que proteger. Así que mucho ojo con las manos. El linga para árbol también tenemos siempre, porque ¿qué pasa? Primero, que no queremos dañar los árboles, y al ponerle directamente alrededor del árbol la cuerda del molinete, dañamos el árbol, marcamos el árbol. Y también dañamos nuestra cuerda de molinete, nuestro cabo, lo que sea, se daña también de esa manera, y no queremos nada de eso. Además de que si no hay la cantidad de grosor necesario para poner, la eslinga de árbol lo que hace es junta todos esos arbolitos y genera una fuerza sin desgajar. Si ponemos solo la cuerda, arranca todo, pero la eslinga está junta y nos genera un anclaje un poco más firme. O sea, tenemos un poquito más de posibilidad de salir teniendo esa eslinga presente. Y dos cosas que también tengo adentro de eso son los desinfladores de neumáticos, que al desinflar los neumáticos tenemos más tracción, y una pala. Una pala que no tiene que faltar, porque la pala es número 1. Por ahí empezamos, ¿verdad? Y muchas veces el molinete está enterrado, así que hay que palear para llegar a eso. O muchas veces necesitamos palear abajo, palear allá, palear para llegar a cualquier lado. Así que ese elemento de recupero hay que tener sí o sí. Me preguntaban cómo hacer para salir de una situación complicada siempre. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno está en una situación complicada es mantener la calma. Desesperarse no sirve para nada. Muchas veces viajamos con amigos, viajamos con familia, y lo peor que uno puede hacer es desesperarse y generar mala onda, ¿verdad? Las situaciones se dan, las situaciones pasan, y si uno le pone buena onda, quedan como una anécdota fantástica de la cual te vas a acordar durante los próximos asados, ya sea en familia, con amigos, lo que sea, y para toda la vida. ¿Te acuerdas de esa vez que nos quedamos enterrados y salimos, vino a buscarnos un tractor de Tanganica? Sí. Ese es el tipo de historia que vas a generar sin mantener la tranquilidad. Porque si terminan todos peleados por una discusión que no tiene sentido, porque la discusión tampoco te va a sacar de la situación, o la mala onda, entonces, ¿para qué? Entonces, número 1, mantener la calma y la buena onda. Siempre pensar que vas a salir, ¿verdad? Porque vas a salir, la verdad es que vas a salir. La pregunta es en cuánto tiempo nomás, ¿verdad? Y eso va a depender de las herramientas que tengas disponibles y de qué tan trancado estés, ¿verdad? Así que, número 1 es mantener la calma, no tratar de salir el famoso atrás, adelante, hasta que te entierres tan mal que ya no se pueda. Siempre identificar cuál es el punto en el que ya hay que empezar a trabajar en el suelo y no arriba del vehículo. Y esto va a ayudar a que el trabajo en el suelo sea más corto y más fácil, ¿verdad? Muchas veces, si estamos solos y no tenemos un molinete, o no tenemos un gato, o no tenemos otro vehículo que nos estire, entonces, además de la lista que hablábamos anteriormente,
Es sumamente importante un gato. El gato tiene que estar en el vehículo, machete y tal vez una hachita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar alguna rama, alguna tabla, algo que sea lo suficientemente importante o la cantidad suficiente para poder levantar el vehículo y calzar esas ruedas. Y con la pala, que tiene que estar en el vehículo sí o sí, si vamos a ir a hacer esta clase de actividades, ¿verdad? Vamos a tratar de liberar, porque si no estamos saliendo quiere decir que está panseando el vehículo, lo más probable. Entonces tratar de liberar el centro del vehículo y con el gato levantar y ponerle ramas importantes, no ramitas que se hundan, sino troncos importantes debajo de la rueda a fin de que la rueda traccione, porque lo más probable es que no estés logrando tracción porque el barro está muy resbaloso debajo de esa rueda. Entonces, levantar la camioneta, meter troncos abajo, vaciar, liberar la panza del vehículo con la pala, bajar un poco presión de neumáticos. Tal vez esos neumáticos están muy duros. Si vos bajás a 15 la presión de tus neumáticos, te va a dar mucho mayor tracción. Y luego, por supuesto, nunca está de más empujarlo un poquitito. Empujar y que ese vehículo vaya para adelante y sin parar. Una vez que agarrás, se movió el vehículo, subió a esas ramas que vos pusiste como empalizadas en las 4 ruedas y se empezó a mover el vehículo, quiere decir que vos liberaste el vehículo. Y ahí hay que darle sin parar hasta salir de la situación. Acelerar, 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 hasta que, sin soltar, hasta que salga de esa situación y llegue a suelo firme. Esa creo que es la mejor recomendación para salir cuando estás solo. Y si no saliste de esa forma, mantener la calma, tranquilo, pensar cuando los caminos se van complicando, siempre hay que ir mirando las entradas de las estancias, los campos, las casas, para saber dónde uno va a pedir ayuda. Recordar cuál es la última entrada que uno vio, agarrar el agua que tenga a mano, no irse todos. Dejar el vehículo solo no es lo más recomendable. Ir caminando, que uno vaya caminando, o máximo 2 si están entre varios, ¿verdad? Que uno quede en el vehículo e ir a buscar ayuda. A ver quién puede venir a rescatar. Esa es mi recomendación en el caso de que estén solos, trancados. Pero en el caso de que sea noche, esperar a que amanezca para hacer esto. Dormir en el vehículo y esperar a que amanezca. Nunca lleguen de noche a la casa ajena. Uno se asusta cuando la gente llega de noche a su casa. O sea que solamente lleguen a las casas ajenas durante el día. Calculen bien, si ya está atardeciendo, no salgan, esperen, duerman y salgan al día siguiente. Porque van a llegar de noche a la casa ajena y a la gente no le gusta, mucho menos en el campo, que se llegue de noche, que gente extraña llegue de noche a su casa. Así que para tener en cuenta estos tips que les voy dejando. En el próximo programa creo que seguimos porque hay algunas cositas que quedaron pendientes y vamos a estar hablando un poquito más de esto. Les mando un abrazo a todos.